mismo, amigos, arrancamos nuevamente una vez más nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026 y esta pelota, la Trionda, entrará en acción, empezará a rodar desde el 11 de junio de este 2026. Víctor. Asimismo, Neri, nosotros acompañamos a nuestros amigos con todos los detalles, las selecciones, los estadios y, por supuesto, hablar de nuestra querida albirroja. Continuamos con nuestro camino al Mundial, justamente este apasionante recorrido que los hacemos todos los días. Y en esta ocasión te quiero hablar de uno de los estadios de Canadá, el Vancouver Stadium, que justamente con el de Toronto van a ser los dos estadios que van a albergar partidos de la Copa del Mundo 2026. Tiene una capacidad para unas 54,000 personas. Impresionante, imponente, con todas las tecnologías que siempre caracterizan a los estadios de esta zona del mundo. Costó $600 millones. Sí, escuchaste bien, $600 millones. Los $200 millones últimos fueron para remodernizar y poner a punto todo conforme a la exigencia FIFA. Va a albergar 7 partidos, 5 por fase de grupo, 1 de 16avo y 1 de octavos de final, incluyendo también partidos, por supuesto, de la selección canadiense de fútbol. Y seguimos hablando de este estadio hermoso, pintoresco, que también va a llamar la atención en este Mundial 2026. Hablando de Vancouver Stadium, que también tiene un techo mágico escondido en un poste. El dato extra es que este techo de cables de acero es el más grande del mundo en su tipo y tarda exactamente 20 minutos en abrirse o cerrarse por completo. A diferencia de otros estadios donde las piezas se deslizan hacia los lados, el centro del techo de este estadio es de membrana especial que se arruga y se esconde, por ejemplo, dentro de una cápsula metálica suspendida justo encima de la pantalla gigante central. Otro dato también muy interesante de este estadio, sí, el estadio de cristal que respira. ¿Por qué esto? Durante las renovaciones para modernizarlo, se reemplazó todo el vidrio exterior marrón por un sistema de paneles de vidrio verde claro y transparente. Este cambio no solo fue estético, permite que el estadio respire y aproveche también la luz natural. Por lo más curioso es que ahora también por la noche este edificio, este estadio, se convierte en una pantalla gigante de 360 grados. Algo realmente increíble y espectacular. Utilizan más de 13,000 luminarias LED que pueden recrear efectos como la aurora boreal, por ejemplo, o los colores de las banderas de los equipos, transformando todo el perfil urbano de la ciudad desde el agua. Increíble el estadio de Vancouver en Canadá. Así como nosotros estamos expectantes de la participación de Paraguay el 12 de junio, justamente el debut ante los Estados Unidos de América, hay otras 47 selecciones que están vibrantes esperando ya el partido más importante. Uno de ellos, Australia, que lleva su 7ª participación en Copa del Mundo y la 6ª de forma consecutiva. El primero fue en el año 1974. Luego, desde el 2006 hasta acá, participó en todos los mundiales. Interesante, llegó en 2 ocasiones en los octavos de final. El primero fue en el año 2006. Le tocó enfrentar a la poderosa Italia, que luego terminó siendo campeona del mundo. Luego, en Qatar 2022, el elegido fue Argentina. Justamente terminó ganando también la selección argentina de fútbol la Copa del Mundo en Qatar. Te cuento más. Los dirigidos por Toni Popovic justamente lograron su clasificación a la Copa del Mundo 2026 el 25 de junio del año 2025 tras terminar segundo en el grupo C de la tercera fase asiática y una victoria importante ante la Arabia Saudita. Sí,
Arabia Saudita, justamente que le ganó a Argentina en su debut en Qatar 2022. Y seguimos contándote acerca de la selección de Australia que llega nuevamente a este Mundial 2026 en un momento de consolidación y renovación. Como ya te contábamos también un poco acerca del técnico Tony Popovic, que también cambió un poco el rumbo de esta selección y le dio mayor confianza y competitividad. Aparte de eso, te cuento que el boleto definitivo lo consiguieron el 10 de junio de 2025. El efecto Tony Popovic, así lo dicen, efecto Tony Popovic, el equipo que llegó revitalizado tras el cambio de mando, con un triunfo histórico de 1-0 sobre Japón, que fue determinante para que el equipo realmente se sienta confiado y llegue al Mundial 2026 realmente de manera renovada. Y también recordando de que una vez más esta presencia de Australia en este Mundial 2026 es un mundial muy especial porque también debe enfrentarse obviamente en el grupo D, donde se enfrentará también a los Estados Unidos y a nuestra querida albirroja, y un rival europeo también seguramente muy importante. Y seguimos esperando el partido de nuestra querida albirroja el 12 de junio, pero lo queremos estirar. Pero justamente mientras llega ese camino, seguimos hablando y disfrutando de los históricos, de aquellos futbolistas que hicieron historia con nuestra albirroja. Y hoy nos detenemos en el Mundial 1986, donde justamente fue en México que Paraguay hizo historia nada más y nada menos que en el Azteca. Te quiero hablar de Roberto el Gato Fernández. No es Gatito, es el papá de Gatito Fernández. Nació en Asunción en el año 1954, debutó profesionalmente en el Quelito, sí, en River. Jugó también en Cerro Porteño y en otros clubes muy importantes. Durante el Mundial 1986 era parte de América de Cali. Otro histórico, Roberto La Pantera Cabaña. Siempre recuerdo la anécdota de Oscar Ruggeri, que decía que cuando Cabaña se preparaba daba miedo. Era un delantero imponente, muy fuerte y muy temido por sus rivales. Jugó en América de Cali, en Boca, también pasó por Europa, y justamente cuando se disputó el Mundial de 1986 jugaba también junto a Roberto Fernández en América de Cali. Otro histórico, pero el entrenador, Cayetano Re, nacido en 1938, partió a la eternidad en el año 2013, surgido en Cerro Porteño, pero llegó a la cúspide de su trayectoria futbolística en el Fútbol Club Barcelona, donde justamente se convirtió en goleador y ganó el Pichichi, como le dicen allá, ¿verdad? Se formó como entrenador en Europa. De esa manera trajo en la selección una disciplina táctica impresionante que logró llevarle a nuestra selección a disputar muy buenos partidos ante selecciones muy poderosas. Y seguimos hablando de un tiempo inolvidable de la albirroja. ¿Qué época del fútbol paraguayo en la década de los 80? Sí, los 80 fueron años de garra pura, donde Paraguay volvió a un Mundial México 86 después de casi 30 años, 28 años exactamente de ausencia. Bueno, y queremos contarte algunos detalles de algunos jugadores que marcaron toda una época. El caso, por ejemplo, de Rogelio Delgado, el capitán de hierro. Fue el líder indiscutible de la selección paraguaya, de la defensa de la albirroja, un central con una presencia física imponente y una voz de mando que ordenaba a todo el equipo. Es uno de los pocos futbolistas que puede presumir de haber sido ídolo absoluto en el Club Olimpia y también en la Universidad de Chile, donde es recordado hasta ahora como uno de los mejores defensas extranjeros de su historia. Alfredo Mendoza, el talento escurridizo, un delantero o extremo con una habilidad técnica envidiable, fue una pieza clave para desatascar partidos cerrados gracias a su velocidad y buen pie. Y una curiosidad,
tuvo un paso muy exitoso por el fútbol colombiano, el caso de Independiente Medellín y también el Deportivo Cali, pero en su momento más recordado fue en el Mundial de México 86, donde su despliegue ofensivo llamó la atención de varios clubes internacionales en aquella época. Y por último, también podemos recordar de Virginio Cáceres, el Vicky inagotable, lateral derecho de los que ya no abundan, pura resistencia, disciplina, táctica y proyección constante, aunque su pico de gloria en títulos internacionales llegó poco después. En los 80 ya era dueño también del carril derecho. Es una leyenda más longeva del fútbol local. Se retiró a los 40 años con una vitrina envidiable, incluyendo la Copa Libertadores y la Supercopa. Como es habitual, siempre te dejamos un pensamiento positivo. En el deporte como en la vida, el peor fracaso es no intentarlo. Y no vemos la hora de gritar los goles de Paraguay en el Mundial 2026. Nosotros nos vamos, pero regresamos con más del camino al Mundial. Cuenta regresiva, Norteamérica 2026. Víctor. Asimismo, Neri, por supuesto, la invitación a todos, a que se suscriban, a que compartan, a que estén siempre atentos a todos los contenidos de Radio Mensajero. Chau, chau.